Como les dije antes, vamos a, de alguna manera, tratar de ayudar los ítems de la manera más completa posible. Entonces, este es el ítem 2 de la parte 1 de nuestro diagnóstico. Y bueno, como les dije, no voy a tratar los problemas específicos que les tocan a ustedes, pero sí me voy a centrar en una cuestión bastante similar. ¿Ok? Entonces, vamos a ello. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, alternativa A trata de encontrar una fracción que elevada a la cuarta me dé esta segunda fracción, ¿sí? Entonces, es súper importante acá. Fíjense bien. Aquí hay una primera fracción. Esta fracción está elevada a la cuarta, ¿sí? Y esa fracción elevada a la cuarta nos tiene que dar esta segunda fracción. Aunque parece que lo estoy repitiendo, yo sé que en algunos casos les va a servir. Entonces, por ejemplo, si yo digo, ejemplos, si yo estoy buscando una fracción que elevado a la cuarta me dé 1 partido 81, ¿ok? Este ejercicio de acá es similar a la alternativa A. Vamos a ponerle la alternativa A', ¿ok? Entonces, la alternativa A' es muy similar, es encontrar una fracción que elevada a la cuarta me dé 1 dividido 81. Entonces, ¿cuál es la clave acá, chiquillos? En el fondo, el consejo que les doy. Si ustedes lo piensan, sea la fracción que sea, voy a tomar un ejemplo aparte. Por ejemplo, si la fracción fuera un medio y este un medio elevado a la cuarta. Habíamos visto el año pasado que cuando nosotros teníamos potencias de fracciones, el exponente iba a afectar al numerador y al denominador por separado. Es decir, el 1 era elevado a 4 y el 2 también era elevado a 4. Quedan como potencias por separado en el numerador y el denominador. Y sabemos que una potencia, el exponente me dice cuántas veces tengo que repetir la base. Entonces esto es 1 por 1 por 1 por 1. Y abajo quedaba 2 por 2 por 2 por 2. ¿Cierto? Entonces, puros 1 multiplicándose dan un 1. Y 2 por 2, 4 por 2, 8 y por 2, 16. Un 16avo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo hubiera puesto como ejercicio qué fracción elevado a cuarta me da un 16avo, en base a esto podríamos haber visto que la fracción era un medio. Entonces, ¿de qué se trata la cuestión? Finalmente, de lograr encontrar qué número multiplicado 4 veces me da el otro número que estoy buscando. ¿Se dan cuenta? Esa base era el 2. Y ese 2 finalmente era el denominador que estábamos buscando. Y acá ese 1, solamente el 1 puede venir de una multiplicación de puros unos, por lo tanto, el numerador que estábamos buscando era el 1. Entonces, si algo podemos decir es que si aquí el numerador es 1, debería ser 1 también arriba. Pero ahora tenemos que encontrar un número que multiplicado 4 veces por sí mismo nos dé 81. Entonces, como hablamos el año pasado, había una cuestión que yo trataba siempre de aconsejar, que es decir, de manera un poco parecida, en las potencias existen algo así como tablas, que uno debería tratar de aprender. Es decir, uno debería, no está buscando por la vida aprendiéndose tablas, ni tampoco las va cantando por el camino, pero el punto es que deberíamos siempre saber cuánto es 2 por 2, 3 por 3, 4 por 4, y así sucesivamente. Y de la misma manera deberíamos saber cuánto es 2 por 2, 3 por 3 por 3, 4 por 4 por 4, ¿cierto? O 2 por 2 por 2 por 2, o 3 por 3 por 3 por 3, y 4 por 4 por 4 por 4. ¿Ya? Entonces, si ustedes lo ven, como les decía, uno no está buscando por la vida hacer esos cálculos, pero yo les estoy de alguna manera enseñando a pensar matemáticamente. Matemáticamente, ¿cómo es que deberíamos pensar? ¿Ya? Entonces, si ustedes lo ven, fijémonos en el último caso que yo estoy hablando.
Si ustedes miran acá, de alguna forma tenemos 3 multiplicaciones que consisten en repetir la misma base 4 veces. O sea, es como que esto fuera 2 elevado a 4, 3 elevado a 4 y 4 elevado a 4. ¿Por qué les digo esto? Porque sucede que en la matemática, acá en Chile, siempre se suelen usar las mismas bases o las mismas multiplicaciones de cosas. Entonces, si yo estoy usando el 16, el 81 o los números que de alguna manera aparecen acá, ustedes van a poder darse cuenta que tienen una relación. Tienen una relación. ¿Ok? Entonces, fíjense bien. Pongan atención acá. Ese 2 elevado a 4, que es lo que acabamos de hacer, es 16. Pero también conviene decir, a ver, si el 2 elevado a 4 no me dio 16, o sea, no me dio 81, que es el que estoy buscando, porque esto es lo que estamos buscando, probemos ahora con el 3, ¿ya? 3 por 3 por 3 por 3, ¿ok? Entonces vamos acá, 3 por 3 da 9, por 3 da 27, por 3 y 27 por 3 da, hagamos el cálculo, quizás alguien ya lo calculó, pero lo voy a hacer igual. 27 por 3, 3 por 7, porque así se multiplica, o sea, el número multiplica con ese, me da 21. El número primero queda como reserva, y después 3 por 2, 6 más 2, 8. 81. Justamente 3 elevado a 4 era el buscado 81. Entonces, resulta que ¿cuál es el número que elevado a 4 nos da 81? El 3. La fracción era un tercio. Porque ustedes se van a poder dar cuenta que, como decíamos delante, hay una propiedad. El 1 queda elevado a 4, el 3 queda elevado a 4, entonces 1 por 1 por 1 por 1, y esto es 3 por 3 por 3 por 3. 1 por 1 por 1 por 1, todo lo 1 da 1, y acabamos de verificar abajo que esto es 81. Efectivamente, la fracción que estamos buscando era un tercio. Entonces ustedes van a tener que seguir buscando cuál número multiplicado 4 veces me da 256. Entonces yo les recomiendo seguir con el 4, probar cuánto da el 4 multiplicado 4 veces, si no les da cuánto da el 5, si no les da cuánto les da el 6, y así sucesivamente. ¿Ya? Eso les va a servir para ir como ejercitando el tipo de ejercicio. ¿Ok? Eso respecto a la alternativa A, y de alguna manera también les va a servir para la alternativa B y también para la alternativa D. ¿Por qué? Porque es exactamente lo mismo. O sea, ¿cuántas veces el 10 o el 1 y el 10 los tengo que multiplicar por sí mismos para que me dé 10.000? ¿Cuántas veces tengo que multiplicar el 2 hartas veces para que me dé 64? ¿Ya? Y esta quizá es un poquito más difícil, la C. Así que voy a hacer un ejemplo parecido. ¿Ya? Por ejemplo, a ver si yo les digo qué fracción, vamos a poner aquí C', qué fracción elevado a menos 2 me da 49. ¿Ok? Entonces, acá hay que tener mucho, mucho cuidado. ¿Ok? ¿Por qué? Pónganme mucha atención. Porque aquí a la izquierda se ve una potencia con exponente negativo, pero a la derecha se ve un número. Entonces aquí está la trampa. ¿Por qué? Porque este número, la idea es escribirlo como fracción. ¿Ok? Escribirlo como fracción. ¿A qué me refiero? Yo el año pasado les contaba que un número entero, cuando lo queremos escribir como fracción, ¿qué había que hacer? Si un número entero queremos escribir como fracción, se divide por 1. O sea, ustedes pueden tener 14 años
Y si quieren escribir su número 14 como fracción, se divide por 1. 14 dividido por 1. No sé, hoy día estamos a 10 de marzo, 10 dividido en 1. Porque eso da 10, eso da 14, son equivalentes, matemáticamente hablando. Entonces, equivalentes significa iguales. Entonces, aquí como ya lo tenemos convertido en fracción, ya la cosa se nos parece un poco más. Segunda cuestión. Tenemos un caso en que yo les recomiendo, aunque puede parecer un poco difícil, usar un poquito de álgebra, es decir, ya el numerador no lo conozco y el denominador tampoco lo conozco. Y voy a asumir que son distintos, porque si fueran iguales y divido el x en el y me da 1. Entonces, nada tiene, o sea, el problema ahí se acaba. Entonces, pensemos una cosa. Acá tenemos una fracción x partido por y elevado a menos 2. Yo les hablé de una propiedad, ¿cierto? Que es que la misma manerita de mantener. O sea, si tengo una potencia con exponente negativo y quiero que me quede con exponente positivo, tengo que dar vuelta a la fracción y me queda con exponente positivo. ¿Cierto? Y eso es igual a 49 dividido en 1. Y miren qué interesante. Si yo sigo trabajando esto acá y el 2 afecta a ambos, al numerador y al denominador, en el fondo me está quedando así. Y elevado a 2 dividido x elevado a 2. Y eso me da 49 arriba y 1 abajo. Y miren qué interesante. El y al cuadrado en el fondo no es otra cosa que y por y. Por eso es potencia. Y abajo es x por x. O sea, son el mismo número, x por x. Entonces, el punto aquí clave es que, si ustedes lo piensan, eso me da 49 arriba y 1 abajo. ¿Qué número multiplicado por sí mismo? Fíjense, porque es el mismo, y por y. Es como que fuera 2 por 2, 4 por 4, 5 por 5. ¿Qué número multiplicado por sí mismo me da 49? ¿Y qué número multiplicado por sí mismo me da 1? Aquí a gente, a alguno ya se le ocurrió, yo creo. En el fondo es 7 por 7 y 1 por 1. Eso da 49 y da 1. Por lo tanto, la letra Y que yo estaba buscando era 7 y la letra X que yo estaba buscando, lo voy a escribir así mejor. La letra Y que yo estaba buscando era 7 y la letra X que yo estaba buscando era 1. Y la fracción que yo asumí al principio era X dividido en Y. Entonces, la fracción de mi problema, resumiendo, si yo busqué una fracción que elevado a menos 2 me diera 49 y esta fracción yo dije que era x partido por y, en el fondo esto es un séptimo elevado a menos 2. Eso debería darnos 49. Y veamos si se cumple. Un séptimo elevado a menos 2. ¿Ya? Ese 7 no me gustó mucho. Como dijimos, cuando tenemos un exponente negativo, doy vuelta a la fracción y me queda exponente positivo. Y después el exponente afecta al numerador y afecta al denominador. Y eso es 7 por 7 y 1 por 1. 49 dividido en 1 y un número dividido por 1 es como el mismo numerador. 49. Así, de una manera muy parecida, van a tener que resolver el problema C de nuestro ítem. ¿Ok? Para que estén pendientes. Así que eso. Creo que con eso estamos bien por el momento.